Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, desde la ciudad de Verónica, partido de Punta Indio. Muy agradecido a nuestro Dios porque podemos seguir con este recorrido maravilloso del libro de Proverbios que, según los mensajes que recibo, está siendo muy útil a las personas y por esa razón continúo con el estudio constante del libro de Proverbios, hasta que, si Dios así lo permite, podamos recorrer todo el libro y terminarlo eh, haciendo un recorrido versículo por versículo de este maravilloso libro que hemos dado por titular la práctica de la sabiduría y la sabiduría práctica. Estamos en Proverbios 14:33. El título de la reflexión de hoy, del mensaje de hoy, es: la sabiduría resalta cuando abundan los necios. El mundo se vuelve un mar de necios. Es cuando más brillan las perlas de la sabiduría. La sabiduría busca un lugar donde reposar hasta que encuentra un corazón que la desea. La sabiduría se encuentra en todo lugar esperando que alguien la reclame. Entonces reposará en el corazón que la reciba y se hará notar en medio de tanta confusión y locura. La gente está tan desorientada que necesita la firmeza de personas sabias. Y Proverbios 14:33 nos dice: en el corazón del que discierne reposa la sabiduría. Aún en medio de necios se da a conocer. El centro de este proverbio es la sabiduría, que en el hebreo es hokmah, que también puede traducirse como ciencia. Hemos hablado ya en proverbios anteriores o en versículos anteriores acerca de hokmah o la sabiduría. Pero el sustantivo hokmah puede ser también habilitado o inteligencia, como en Éxodo 31:6 y 36:1 y 2. Vamos a Éxodo 31:6. Vamos a ver qué nos dice allí acerca de la sabiduría. Lo hemos visto en alguna oportunidad, pero quiero volver a observar esto. 31:6 dice: y yo he puesto junto a él a Eliab ben Ahisamac de la tribu de Dan, y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia, hokmah, ¿sí? Para que ellos hagan todo lo que te he ordenado. Ahí tiene la palabra hokmah, que es también ciencia o es conocimiento o entendimiento. También puede traducirse, ¿no? 36:1 al 2 también tenemos esta frase o esta palabra. 36:1 al 2 dice: e hizo Besaleel y Eliab y todo experto inteligente, dotado de sabiduría y habilidad, para saber hacer toda obra del santuario, todo lo que había ordenado Yahvé. Y llamó Moisés a Besaleel, a Eliab y a todo artesano hábil, en cuyo corazón Yahvé había puesto sabiduría, cuyo corazón lo impulsaba a acercarse a la obra para hacerla. Allí tenemos la palabra, la misma palabra que se traduce aquí en hebreo, en Proverbios 14:33, la palabra sabiduría, o que tiene mucho que ver con entendimiento, inteligencia, conciencia, conocimiento. Tiene que ver con eso, ¿sí? No con una sabiduría vana, hueca, sino una sabiduría centrada
en el conocimiento de una materia. Y después lo tenemos en muchos versículos más. Yo anoté estos nada más. El verbo tanuaj, que significa reposar o descansar, se desprende de nuaj, y esto es maravilloso, de la palabra nuaj, que significa reposó, que significa reposo o reposó o establecerse, descansar. El nombre Noaj, que es el que comúnmente nosotros conocemos como Noé, significa descanso o significa reposo. Esto lo tenemos en Génesis 5:29, que justamente está allí el nombre, y al lado, en el mismo versículo 5:29, tiene lo que significa. Lo que pasa es que a veces no se nota, pero tiene lo que significa. 5:29 dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos, del suelo del suelo que maldijo Adonai Elohim. Allí tiene la palabra, tiene el nombre Noé, y dice: este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos. Y ahí tiene la palabra Noé, que viene del hebreo Noaj, del verbo nuaj, que significa descansar. Bien. En Génesis 8:4 dice que el arca nuaj, es decir, reposó o se posó en las montañas. 8:4 nos dice de esta forma. Dice: y en el mes séptimo, el día 16 del mes, el arca se posó o reposó o se asentó sobre las montañas del Ararat. Bien. El verbo tanuaj ocurre 2 veces y significa reposo. Y este reposo tiene que ver con un reposo luego de una ardua tarea o de un tiempo de trabajo o de tareas. Es algo así como descansar, asentarse y permanecer. Lo encontramos también en Isaías 25:10, donde dice: la mano de Yahvé se posará en este monte, mientras que Moab será pisoteado en su sitio como se pisa la paja en el agua del muladar. ¿Qué significa esto? Que la mano de Dios llegará un momento en que se posará sobre el monte, es decir, sobre el monte de Sión, reposará allí, se establecerá esa mano allí, y su pie pisoteará a todos los enemigos, a los moabitas, que fueron desde antiguo, han sido enemigos del pueblo de Dios. Vemos entonces que en los dos casos la idea que nos transmite el verbo es algo activo que busca dónde reposar y permanecer. La sabiduría busca dónde asentarse y permanecer hasta que encuentra corazones ávidos de sabiduría, entendidos, prudentes, que disciernen y pueden distinguir entre la necedad y la sabiduría y deciden ser sabios. Hay una decisión. Para que la sabiduría repose en un corazón, este corazón tiene que estar ávido de sabiduría, tiene que desear la sabiduría para que la sabiduría repose en ese corazón. Relacionemos este proverbio, es decir, Proverbios 14:33, con Proverbios 2, es decir, vamos al inicio de este libro de Proverbios y vamos a ver allí algo maravilloso. Proverbios 2, 10 al 15. Dice: cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma, te guardará la discreción y te preservará la prudencia, para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades
del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Allí tenemos nuevamente esta preciosa frase. Y allí tenemos la sabiduría buscando dónde reposar. Por eso dice 2:10, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón. Entonces veamos el contraste entre el necio y el prudente en Proverbios 12:16. Vamos a ver este contraste aquí. 12:16 dice: el necio manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto la injuria. Seguimos con el análisis. La palabra hebrea nabón, en la que traduce, o es la que se traduce como prudente, discreto, el que entiende o el que discierne, y viene del hebreo bim, bin, mejor dicho, con n, bin, que significa para reposar, para separar mentalmente, es decir, que discierne, que separa mentalmente, que separa lo bueno de lo malo y que puede separar inclusive lo bueno de lo mejor. Ese es el discernimiento. El mundo es un océano de necedad que crece constantemente, los necios aumentan y se propagan como humo, contaminando las generaciones siguientes. La falta de discernimiento en el mundo es notable. No hay muchos sabios, entendidos o prudentes. Lo contrario a discernir o percibir es el hebreo avim, y lo encontramos en Job 9:11, donde dice: he aquí pasa junto a mí y no lo percibo. Avin, no lo percibo. Se desliza, pero no lo advierto. También en Job 23:8, donde dice: pero si voy al levante, no está allí. Al poniente, y tampoco lo percibo. Avim, no lo percibo. También lo encontramos en Job 42:3. Veamos esto. Este es interesante. Allí también encontramos esta palabra, Avim. Job 42:5 nos dice de esta forma. Dice 42:3 dice: dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás comprenderé. Allí tenemos la palabra Abim, que es lo contrario de Bin o Nabaum, que es precisamente percibir, discernir, distinguir. ¿Qué otra cosa? Separar mentalmente, ¿sí? Y también esto lo encontramos, esta palabra Abim la encontramos también en Daniel 12:8, donde Daniel dice: y no entendí, que no entendía. En proverbios pasados, en proverbios anteriores, analizamos la palabra kesil, que significa necio, ¿no? El plural, hemos dicho también que el plural de kesil es kesilim, que significa necios, ¿sí? Plural, necios. Y lo encontramos en este proverbio. Aquí encontramos en Proverbios 14:33, encontramos la palabra kesil o kesilim. Acá vamos a encontrar la palabra kesilim, que significa necios, plural, necios. Dice: en el corazón del que discierne reposa la sabiduría. Aún en medio de kesilim, necios, se da a conocer. Bien, entonces
También esto lo encontramos en 1.32 y está muy bueno verlo en su contexto y contraste. Allí también podemos encontrar el contraste. 1.32, Proverbios 1.32 nos dice: el descarrío de los simples los matará, y la complacencia de los Kesilim, es decir, de los necios, los destruirá. También vamos a 12.23 y lo vamos a encontrar allí. Dice: el hombre prudente encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios hace pública su necedad. También lo vemos allí. También podemos verlo en 13.19. Vamos a ver, 13.19 dice: el deseo cumplido deleita el alma. Apartarse del mal es abominación a los Kesilim, a los necios. Es decir, para los necios, apartarse del mal es detestable o es abominación. Bien. 15.7. También 15.7 dice: los labios de los sabios esparcen ciencia, no así el corazón de los Kesilim, es decir, el corazón de los necios. Y en 19.29 hay algo interesante que quiero mostrarles también. 19.29, vamos a ver, nos dice: hay castigos preparados para los burladores y azotes para la espalda del necio. Bien, acá quiero mostrarles algo interesante. La Reina Valera 1960 usa el plural Kesilim, es decir, necios, el plural Kesilim. Pero la Biblia textual, cuarta edición, que es precisamente en la que baso mis lecturas, usa el singular Kesil. También lo encontramos en 26.3 de esta forma, ¿sí? Todos los seres humanos podemos decidir si dejar reposar la sabiduría en nuestros corazones o andar por la vida como necios, malcriados, haciendo lo que queremos sin importar el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, aún a quienes decimos amar. ¿Sí? Muchas veces la necedad nos lleva a hacernos daños a nosotros mismos y también a hacer daño a aquellos a quienes nosotros decimos que amamos. Por supuesto que si los amamos no deberíamos hacerles daño. Sin embargo, la necedad lleva a las personas aún a hacer daño a aquellas personas a las que dice amar. ¿Bien? La sabiduría busca un corazón donde reposar y establecerse. Y quiero terminar con unas preguntas. ¿Serás vos el que desee que la sabiduría repose en tu corazón? ¿O serás un necio más en el mundo? Ya he demostrado en varias oportunidades, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, que Jesús es la sabiduría de Dios. Si dejas entrar a Jesús a tu corazón, estarás dejando entrar la sabiduría divina a tu vida. Esta es la reflexión final. Vos decidís dejar entrar la sabiduría divina a tu corazón o te comportás en esta vida y por esta vida y andás por la vida como un necio, haciéndote daño a vos mismo y haciendo daño a los demás. Vos decidís. Las palabras que Dios nos da hoy son palabras de aliento para que tomemos la decisión correcta, que es precisamente la de dejar entrar la sabiduría. Y cuando nosotros dejamos entrar a Jesús, que fue hecho sabiduría de Dios, entonces estamos dejando entrar la sabiduría divina a nuestros corazones. Termino con una oración por mí mismo y por todo aquel que escuche estas palabras. Señor,
Estoy ante tu dulce presencia con una profunda necesidad de que me permitas ser cada día más sabio. Anhelo, deseo que la sabiduría gobierne mi vida. Pero también te lo suplico por todos aquellos que quizás escuchen estas palabras, les llegue estas palabras, para que también, Dios mío, puedan tener esta voluntad de dejar entrar la sabiduría a sus corazones. Te lo suplico en el precioso nombre de Jesús, clamando, rogándote que tomes total control y dominio absoluto de nuestras vidas y de la vida de todos aquellos que vayan escuchando estas palabras, que también puedan servir para todos los que deseen con todo su corazón adquirir sabiduría. Te lo suplico en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado de aquel lado, por haberme acompañado y por seguir acompañándome. Compartan estas reflexiones porque me ayudan mucho también para poder alcanzar a mucha más gente. Y nos vemos, como siempre decimos, nos vemos cuando nos veamos.